Ah, qué caray. ¿Están llorando, Kevin? Sí. Ah, qué bueno. Muchachos, estoy grabando la reunión. ¿Dudas? ¿Ninguna? Si no hay dudas, No, profe, comenzamos. ni los hemos checado. ¿Qué? No los hemos checado. Bueno, yo no los he checado. Está bien. Si no hay dudas, comenzamos, muchachos. La clase anterior me quedé Oiga, con... profe, ¿Qué pasó, Carla? de los ejercicios que puso en la última parte viene, creo que es, bueno, no especifica, o sea, en el último punto dice el A, el B y no sé, como así, son creo que como 6, pero en el punto anterior no dice, o sea, cuál es. Es todo el capítulo, ¿no, profe? No, son los ejercicios de repaso. Ok, libro de Arya, problemas de repaso, capítulo 15, problema 1. ¿Ese? Ajá. Son todos los ejercicios del problema, todos los incisos del problema 1. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias, profe. De los Profe, demás, ¿cree que no los pueda subir como la otra vez? pero no lo sacan ustedes. O sea, de aquí son todos estos ejercicios. Son Igual un al rato se chorro, los subo, profe. muchachos. Pero según yo, esto está ahí en su bibliografía, ¿no? Aquí está la bibliografía, van a 644. Bueno, aquí no quiere jalar la página, pero si no lo descargan y se van a las 644 y ya. Vean los ejercicios de repaso. Las 644 está casi hasta el último. Y son todos los incisos. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Dudas?
Profe, ¿por qué ahora dejó tantos ejercicios? Pues porque son las dos Estaba últimas. enojado y se Sí, disculpó. eso fue lo que pasó. Los quería Profe, hacer llorar, muchachos. Sí, estamos sí. llorando, profe. Ah, qué bueno. No, es que sí está bien, porque solamente así aprendemos. El problema es que ahorita tenemos muchas tareas, de verdad. Sí, muchachos, eso lo sé. Lo siento, o sea, realmente lo siento. No, pero pues Lo hay que siento, cubrir pero no esto. me importa. Pues es que sí tengo que cumplir el programa, María. Carlos no solamente está llorando, sino que se está llorando riendo. Ya entró en shock. Está feliz, triste. Es que es bipolar, profe. Ah, ya. Es que le bajó. Ok. Muy bien, muchachos. Oiga, profe, esta es la última tarea, ¿verdad? Sí, ya. Sí, no, el jueves hacemos el otro parcial. Y ya. ¿Y el lunes qué vamos a hacer? ¿Y el martes? El lunes todavía me falta excedente del consumidor y excedente del productor. ¿Y el martes repaso? Sí. Muy bien, muchachos. Si ya no hay más dudas, iniciemos. Vamos a iniciar con la integral definida. Particularmente vamos a ver qué es la integral definida y el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Es parte del tema de integrales. Sí. No. Entonces, ya vimos los métodos para resolver integrales, ahora vamos a ver la integral definida. ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, la integral definida. Si f de x es una función con una antiderivada que tenemos por f mayúscula de x, y a y b son dos números reales tales que f de x y f grande de x existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado, con puntos extremos a y b, entonces la integral definida de f pequeña de x entre x igual a y x igual a b se denota por esta forma de la integral, pero ahora le ponemos a y b en las dos partes de f de x, y lo vamos a definir como la integral de AB de f de x es igual a f de b menos f de a, ¿no? F grande de b menos f grande de a. Pues básicamente lo que tenemos que hacer cuando tenemos una integral definida es encontrar la antiderivada, y la antiderivada la evaluamos en b y le restamos f de a. ¿Sí? En esta notación, a es lo que se conoce como límite inferior y b es lo que se conoce como límite superior, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿Le puede regresar tantito, por favor? Por favor. ok. Así que vamos a estar tomando el tiempo. Ya. ¿Listo? No, No, espere. espere, profe. Tantito.
¿Listo, verdad, muchachos? Sí, profe. Una pregunta, estoy grabando la reunión, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Bueno, otra forma usual de denotar la integral definida es la integral de AB es igual a la antiderivada y ponen una raya y es de A a B, ¿no? Que esto quiere decir que vamos a evaluar f de B menos f de A, ¿no? Entonces, esta es otra forma de notación, ¿no? Muchas veces yo voy a utilizar justamente esta forma. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es encontrar la antiderivada de f pequeña de x, es decir, encontrar la antiderivada a través de la integral indefinida, y posteriormente voy a evaluar la antiderivada entre b y a. Una de las cosas que puedo anotar aquí es que no estoy anotando la constante de integración, muchachos. ¿Sí? Las integrales definidas no llevan la constante de integración. Nada más llevan la parte de la antiderivada. ¿Sí, muchachos? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Las integrales definidas no llevan la parte de la constante de integración. Solamente necesito la parte de la antiderivada y esa la evalúo entre b y a. Y eso quiere decir que entonces que ya que obtengamos la integral, lo único que hacemos va a ser evaluar tanto con B y luego con A para obtener la Bueno, y hacer la definida. resta de las dos. Sí. Ya no tenemos una constante indefinida. Ok, gracias. Profe, Sí. indefinida, bueno, la que vimos antes es, por ejemplo, que le podemos meter cualquier número y aquí como tal, pues tiene como límites. Pues en parte sí, ¿no? Ahorita vas a ver bien. O sea, en realidad la integral sale justamente de las integrales definidas, ¿no? Pero indefinida es básicamente cuando todos los ejemplos que vimos anteriormente, donde teníamos la integral de f pequeña de x, y esta sí necesito poner una constante de integración porque lo que me da es toda una familia. Pero ya cuando la estoy restringiendo a algún espacio, ¿no? Este A y este B en realidad es un espacio a la que lo estoy restringiendo. Ya no necesito poner la integral, la constante de integración. Observen que lo que pasaría, digamos, si pusiera la constante de integración, la constante no depende de x. Entonces, la única que Se puedo evaluar sabe. es a x. Sería f de b más la constante menos f de a más la constante. Entonces, con este menos, en realidad las dos constantes se van a ir. Esto me va a quedar f de b menos f de a más la constante de integración menos la constante de integración cuando la evalúe en a. Entonces, las dos constantes se van y me queda solamente f de b menos f de a. ¿Sí? Por eso ya no ponemos la constante de integración cuando estamos trabajando con la integral definida. ¿Sí? Ok. Ya está definida por los límites de integración. Ok. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué significa pues la raya que está después del f de x? ¿Este? Sí. Que la tengo que evaluar entre b y a. Entonces, esta es la antiderivada, pero que todavía no se evalúa entre b y a. Gracias.
¿Puedo cambiar? Sí. Ejemplo, obtener la integral de 0 a 1 de x de x. Entonces, ¿cómo obtengo esto, muchachos? ¿Quién es la integral de x? ¿Una? No, X. no. ¿Cuál? X cuadrado Ah, sobre X 2 cuadrada sobre 2. más C. La integral indefinida sería x cuadrada sobre 2 más c. Cuando hago esta integral va a ser x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1. Es decir, esto va a ser 1 elevado al cuadrado sobre 2 menos 0 elevado al cuadrado sobre 2, que es igual a 1/2. ¿Sí? Más lento, profe, por fin. Entonces siempre nos va a dar una constante. Sí. Bueno, siempre y cuando los límites de integración sean constantes. Ah, o sea que también puede llevar variables. Ok. Exactamente. ¿Sí, muchachos? Mazo. Sí, profe. ¿Puedo cambiar? No, espere. 30 segundos, muchachos. Ya. Listo, muchachos. Entonces, la solución es la integral de x es x al cuadrado sobre 2, desde 0 hasta 1, que es igual a 1/2. ¿De acuerdo? Esto es parte de lo que les estaba diciendo. En el ejemplo anterior se omite la constante de integración. La constante de integración siempre se cancela al evaluar los límites de integración. Entonces, si utilizo f de b y f de a, aquí me va a salir una constante positiva, pero cuando lo resto también me va a salir una constante que, como no depende de x, es la misma constante y en negativo. Entonces, las dos constantes se van a cancelar. Y por eso solamente dejo f de b menos f de a. ¿Sí, muchachos? Que es lo mismo que ya les había dicho anteriormente. ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, teorema fundamental del cálculo. Ok. Entonces, vamos a ver qué es una integral definida, muchachos. Aquí tengo f de x, la función, es esta recta. ¿Sí? Si yo hace rato acabo de obtener la integral. Aquí no puedo dibujar. Sí. Bueno, hace unos segundos obtuvimos esta integral, ¿no? La integral de 0 a 1 de x, ¿cierto? Sí. Y parte de esta integral, pues se consiguió justamente haciendo lo siguiente, o sea, pues imagínense que yo quiero calcular el área que se encuentra entre 0 y 1 de esta función que es f de x igual a x, y quiero encontrar el área aquí abajo, muchachos. Si se fijan, esta área, déjenme quitar esto, si se fijan el área entre 0, 1 y hasta acá arriba, el área limitada por la línea azul, que se encuentra abajo, ¿cuánto saldría, muchachos? ¿Qué tienen aquí abajo?
sea, ¿qué es esta figura? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Qué? Base por altura sobre 2, ¿cierto? Sí. Entonces, para este triángulo, ¿cuánto vale la base? Para este triángulo de aquí, ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? 1 o, bueno, no sé hasta dónde. Sí, está bien. Entonces, 1 por 1 sobre 2, que es igual a 1/2. ¿Sí? Recuerden que el integral de 0 a 1 de x de x también nos dio 1/2. ¿Sí? Pero hay diferentes formas de calcular justamente esta área. Una de ellas es, pues, se me puede ocurrir, por ejemplo, hacer dos rectángulos y ver cuál es el área que hay aquí en estos dos rectángulos, ¿no? Entonces, aquí dividí el espacio en dos y calculé el rectángulo que llega hasta f de x aquí en punto 5, ¿no? Si se fijan, este es punto 5. Y el área que va a tener el rectángulo es base por altura, que es punto 5 por punto 5, punto 25. Y observen que me aparece aquí el área A igual a punto 25. ¿Sí? Entonces, pues, yo puedo decir, bueno, pues es una aproximación a el área del triángulo. ¿Cómo pensarían de esta aproximación, muchachos? ¿Cómo? ¿Qué pensarían de esta aproximación si hago esta aproximación por medio de los rectángulos del área que hay debajo del triángulo? Pues es medio chafa, ¿no? Pero pues yo puedo decir, bueno, pues en lugar de dos rectángulos puedo utilizar 5 rectángulos, ¿no? Y ahora observen que el área aumentó a 0.4. Entonces ya me parece más a este 1/2 que está aquí, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hago con 25 rectángulos? Va apareciendo punto 28. Entre más rectángulos, pues hay como menos margen de error. Queda menos área aquí de estas blanquitas que estoy desperdiciando, ¿no? Ahora, ojo, muchachos. A ver, déjenme ver. Estas cosas que son la base son a las que voy a llamar tx. ¿No? Bueno, déjenme ponerlo primero como delta x. Entonces, estas van a valer delta x, ¿no? Observen que mientras más chica yo haga la base, tengo más opciones de poner más rectángulos. ¿Sí? Entonces, si pongo todavía más rectángulos y pongo más y disminuyo su base, por ejemplo 50, todavía sigo teniendo pérdidas, ¿no? Pero el área se empieza a parecer bastante a punto 45. Observen que la base todavía fue más pequeña. Y así puedo continuar haciendo rectángulos. Llego, por ejemplo, a 500. Y observen que prácticamente he capturado todo el área del triángulo, ya es punto 5. ¿Sí? Cuando el número de rectángulos se vuelve muy grande,
o tiende a infinito, ¿no? Quiere decir que la base es muy pequeña. Y allí es cuando transformamos justamente a la dx. Entonces, por eso existe esa dx que hay en las integrales. La dx es la base de estos rectangulitos que me están diciendo que la aproximación es infinitesimal. Y en realidad la integral, o sea, primero la podía haber calculado como una suma, pero cuando hago que una suma de delta x, ¿no? Del área de los rectángulos, le voy a poner AR, ¿no? Sobre todos los delta x. Pero si hago que el límite de delta x tienda a 0, es decir, que la base de los rectangulitos sea muy pequeña, va a dar paso a la integral entre los dos puntos de esta área de los rectángulos que estoy formando entre el eje X y la función original. Entonces, esta área va a depender de quién es mi función. ¿Sí? ¿Más o menos, muchachos? Entonces, podemos tener una aproximación pues relativamente no tan buena, como por ejemplo esta, a aproximaciones bastante buenas, como por ejemplo esta. Conforme más crezca el número de rectángulos, lo puedo hacer cada vez mejor. ¿Sí, muchachos? Ojo, muchachos, no solamente puedo hacer esta aproximación, que es por parte de los rectángulos inferiores, sino también la puedo hacer por arriba. Aquí lo que va a suceder es que me va a sobrar una parte de área, ¿no? Pero mientras más rectángulos yo ponga, la parte que sobra es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es para esta función. Ustedes pueden decir, bueno, pero pues para eso ya sabemos el área de un triángulo, ¿no? Y sí. Pero ¿qué tal si yo tengo una función más complicada? Como esta que está apareciendo aquí. Ahorita no quiso sumar, pero... ¿Qué pasará con esta integral? ¿No? Si ya tengo una función mucho más complicada, pues puedo hacer exactamente lo mismo y ver cuál es el área que vamos convergiendo. Observen que el área de la parte inferior y el área de la parte superior convergen a 1.3, ¿no? Que es el número A y B. ¿Sí, muchachos? Y en esto va a consistir el teorema fundamental del cálculo. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, hay diferentes teoremas fundamentales del cálculo. Este es uno de ellos, ¿no? El teorema fundamental del cálculo nos dice que si f de x es una función continua no negativa entre a y b, y f de x mayúscula es la antiderivada de f pequeña de x, entonces el área entre
la curva f de x y el eje x y las líneas verticales que forman a A y a B está dada por la integral definida de A a B de f de x igual a f de b menos f de a. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando estamos resolviendo integrales definidas, estamos resolviendo cuál es el área bajo la curva de f de x entre estos dos límites de integración. Ojo, muchachos, aquí en esta parte les pedí que f de x fuera una función continua no negativa, es decir, que f de x fuera mayor o igual a 0, ¿sí? Para poder calcular esta área. Si f de x es menor que 0, vamos a poder calcular áreas, pero con signo contrario. O sea, que están abajo del eje. ¿Sí, muchachos? O hay que considerar que el área debería estar representada por el valor absoluto de la integral. ¿Dudas aquí? ¿Puedo cambiar? Profe, ¿puede volver a explicar lo de qué significa cuando es mayor a 0 y cuando es menor a 0, por favor? Aquí pedí que fuera mayor o igual a 0 para que el área me diera positiva. Pero también lo podemos calcular con f de x menor a 0. El problema es que ahí el área va a ser negativa. ¿Sí? Y va a estar representando áreas que se encuentran debajo del eje x. Por eso llevan signo negativo. Como la función que mostró, bueno, la última función que mostró, ¿no? Como una parte de la última función que mostré, que había una parte que se determinaba, por eso no me está dando el resultado, pero básicamente sí, como parte de esa función. ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, por ejemplo, calcule el área debajo de las curvas siguientes entre los límites que se indican. F de x igual a x al cuadrado entre x igual a 0 y x igual a 2. Y f de x igual a x entre x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces, la primera, ¿quién sería, muchachos? ¿Cómo podría calcular? La primera ecuación. Sería la integral de x al cuadrado, arriba 0 y 2. ¿O es de abajo? ¿Se empieza de abajo? En general empezamos con el menor y llegamos al que está hasta arriba. Ok. Ok, ¿quién es la integral de x al cuadrado, muchachos? X al cubo entre X 3. al cubo entre 3. Y la evalúo entre 0 y 2. Esto va a ser 2 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3. ¿Por qué Es- menos? ¿Porque siempre es menos? Sí, La fórmula sí lo dice. en el inferior siempre es negativo. Tomen en cuenta que el límite inferior es el que está aquí restringiendo en esta última parte. Entonces, por eso es, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos? Y recuerden que la distancia, pues la toman con el mayor menos el menor. ¿Sí? Y la antiderivada, pues es la que me está dando cómo se va comportando aquí arriba. Ok, entonces llevo 2 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3, que es igual a
8 tercios. ¿Sí? Ese es el resultado. Sí, ese es el resultado. La integral de x al cuadrado entre 0 y x igual a 2 es 8 tercios, ¿no? Esto ya no es tan fácil de saber como la del área del triángulo, porque si ustedes observan esta función, ¿quién es la función f de x igual a x al cuadrado, muchachos? ¿Cómo? Es una parábola que abre hacia arriba. Bueno, cóncava hacia arriba. Una parábola que abre hacia arriba. Y si se fijan, aquí hay una parte curva. Lo que estoy tomando es el área que se encuentra entre la parábola Oh, ya. y el eje X, entre estos intervalos, entre 0 y 2. Esta área me está diciendo, vale 8 tercios. Aquí no es fácil saberlo porque no es que pueda hacer un triángulo y decir, ah, bueno, pues estos son 8 tercios. ¿Sí? El segundo, ¿cuál es el resultado, muchachos? Sería 0. Sí. Entonces, la integral de menos 1 a 1 de x. Y esto es x al cuadrado sobre 2 de menos 1 a 1. Entonces, esto va a ser 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Y observen que como es menos 1 al cuadrado, pues es más. Me va a quedar un medio menos, por el menos que está hasta afuera, un medio. Y esto es igual a 0. Obviamente sí tienen un área. No es que el área sea 0. Pero lo que sucede es que esta área, cuando calculo la integral, me está diciendo esto vale menos un medio. Es el triángulo que está aquí abajo. Pero como está debajo del eje X, lleva negativo, vale menos un medio. Y esta de acá, esta área, está arriba del eje X, también vale un medio. Por lo tanto, como una va debajo del eje X y la otra va por arriba, se anulan y me queda el igual a 0. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Queda un poco más claro? Profe, ¿esto va a ser parte del examen? Sí. ¿Y nos va a pedir graficar? No. Ah, bueno. Bueno, sí les voy a pedir graficar, pero funciones de demanda y de oferta. Pero no meta esto. Bueno, estas gráficas, las de demanda y oferta sí. Bueno. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí. Ok, esta es la solución que acabamos de hacer ahorita. Y vamos con otra parte del teorema fundamental del cálculo. Ojo, muchachos, también podemos obtener a partir de la integral definida ciertas funciones de f de x, ¿no?
¿Se acuerdan que les decía, bueno, si derivan la integral indefinida con respecto a x, lo que tienen que obtener es la parte de adentro? ¿Sí? Pero aquí, ¿qué va a pasar si derivo una integral definida? Supongan que esta fuera una b en lugar de una x. ¿Qué creen que pase? Ahorita se los pongo, ¿no? Entonces, si f de t es continua entre t entre a y x, la derivada con respecto a x desde a hasta x de f de t es igual a la función que está hasta aquí adentro evaluada en x. ¿Por qué? Supongan que f de t es la antiderivada de f de t pequeña. Entonces, si f de t grande es la antiderivada de f de t pequeña, vamos a tener que esta integral es f de t de x y evaluada en f de x y evaluada en f de a. Cuando obtengo la derivada en ambos lados, tengo que derivar aquí y tengo que derivar acá. Pero f de a es una constante, entonces su derivada vale 0. Y lo único que me va a quedar es la derivada de f grande con respecto a x, ¿no? En el lado derecho. Pero la derivada de f grande, como es la antiderivada de f pequeña, pues me vuelve a dar f pequeño. ¿Sí, muchachos? Evaluada en x. ¿Sí o no? Sí. Entonces es un poco recuperar lo que teníamos con las integrales indefinidas. ¿Puedo cambiar? No. Un momento. 20 segundos, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, observen que cuando habíamos visto la integral indefinida, una de las cosas que les decía es, bueno, si ustedes derivan esta función, pues lo que les tiene que dar es f pequeña de x, porque primero van a obtener la antiderivada, pero al momento de derivarla van a obtener la función original, que es la que está hasta aquí adentro. Con las integrales definidas, eso no pasa. Recuerden que si tengo esta integral definida, lo que me va a dar es f de b menos f de a, ¿cierto? Entonces, si tengo límites de integración constantes, voy a tener f de b menos f de a. Pero ¿cómo es f de b y cómo es f de a, muchachos? ¿Son qué? Definidas. Definidas y por lo tanto son qué? Que me acabas de decir hace rato, Dulce. ¿Constantes? Es una constante. ¿Qué pasa si derivo una constante? A cero. 0. Entonces, si la dejara así con los límites de integración constantes, voy a obtener que la derivada va a ser 0. Para evitar eso, necesito cambiar los límites de integración a que sean variables.
Y entonces, ahora sí, cuando derive f de x, porque ahora estoy evaluando en una x fija, o bueno, más bien el límite de integración es variable. Ahora sí lo que voy a recuperar es el resultado que tenía con las integrales indefinidas, ¿no? Esta derivada va a ser f minúscula, porque ya sé que esto es la antiderivada de esta función. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Ok, ¿puedo cambiar? Eso fue un sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahora quiero evaluar, por ejemplo, este tipo de funciones. Este tipo de funciones no es tan sencillo evaluarlas. Sí se puede hacer aquí una integración por partes y saber cuánto vale esto. ¿Sí? Pero, de acuerdo al teorema anterior, si ustedes se fijan, lo que me dice es, si tienes una integral definida entre 0 y x y obtienes su derivada, pues es como si evaluaras la función de aquí adentro, pero evaluada en x. Entonces, esto en realidad, si utilizo el teorema, es x e de x, ¿no? Si no utilizara el teorema y hiciera todo el procedimiento, primero busco la integral de 0 a x de t e de t de t, ¿no? Para este vamos a tener que integrar por partes. Y si ustedes recuerdan la clase de ayer, bueno, hacemos u igual a t, du igual a dt, y vamos a hacer a db igual a e a la t y v igual a e a la t, ¿no? Entonces, si recuerdan la clase de ayer, la integral por partes de esto me va a quedar la integral de 0 a x de t e a la t va a ser igual a u por v, que es t por e a la t. Y ojo, tengo que evaluar en los límites de integración. Tengo que evaluar entre 0 y x. Menos la integral de b de u, es decir, e a la t de t. Y esta también conserva los límites de integración. Entonces, esta integral pues es sencilla de encontrar. De nuevo es e a la t. Menos e a la t de 0 a x. Observen que ya no estoy poniendo la constante de integración porque la integral está definida. Si yo evalúo en x, voy a tener lo siguiente. Voy a tener x por e a la x menos 0 por e a la 0 menos e a la x menos e a la 0. ¿Sí? Evalúe cada una de ellas en los límites de integración. 0 por e a la 0, recuerden que e a la 0 vale 1, pero multiplicado por 0 me va a quedar 0. E a la 0 vale 1. Y esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar x por e a la x menos por más menos. E a la x menos por más más. Menos por menos más. 1. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto vale esta integral que tengo aquí. Ahora, derivando. O sea, si hago la derivada con respecto a x de esa integral que acabo de calcular, vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser regla del producto de este lado más x por la derivada con respecto a x de e a la x menos la derivada de e a la x
Y me quedaría más la derivada de 1, pero eso es una constante sobre 0. Y obteniendo las derivadas aquí, voy a tener e a la x más x por e a la x menos e a la x. Entonces observen que haciendo el camino largo, de todas maneras obtuve x por e a la x. ¿Sí, muchachos? ¿Puedo cambiar? El camino corto en sí, o sea, ¿cómo era? Evaluar esta función que está aquí, usando justamente el teorema, en x. ¿Qué teorema, profe? El teorema 2. ¿Sí están aquí en la clase? Sí. Sí. Ok. El teorema que acabo de pasar, muchachos. O sea, el procedimiento que hizo Largo fue si utilizáramos el de ayer, ¿no? El de la clase. El procedimiento es que utilice todas las operaciones que me están planteando. Ese sería el procedimiento largo. O sea, primero integro y luego derivo. Pero si utilizo el teorema, siempre me dice, si tienes la derivada de una integral cuyo límite superior es variable, eso siempre es la que tienes adentro evaluada en x. ¿Sí? Y por eso aquí, pues, cuando lo uso, es la que tengo adentro, la evalúo en x. O sea, cambio la t por la x. ¿Y eso va a pasar siempre que haya una variable de límite? ¿Eh? ¿Eso va a pasar siempre que haya una variable? Y yo la derive. O sea, si no me hubieran pedido que además la derivara, pues la respuesta es esta. Ok. ¿Sí? Pero si me piden que además la derive, la respuesta es evaluar justamente en el límite variable. Sí, gracias. ¿Sí, muchachos? ¿Puedo cambiar? Sí, otro ejemplo. ¿Pongo otro ejemplo de estos? Sí. Sí, profe, no, está. Ah, no. mira, sí tengo. Ah, pero no son iguales. Profe, en el examen no va a venir así de ese estilo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De cuál estilo? O sea, como el anterior ejemplo que puso. Pues puede ser, muchachos. Según yo no vienen tan manchados, pero pues lo que va a venir en el examen es lo que viene en su tarea, muchachos. Y uno nuevo. A ver, muchachos, ¿qué pasó? Bueno, oye, muchachos, vamos a hacer esos dos ejemplos y bueno, vamos a poner otro ejemplo. A ver. Ah, pues. Ah, pero no puedo utilizar la misma. Por ejemplo, muchachos, esta integral sería difícil encontrarla. ¿Sí? Pero si yo hago la derivada con respecto a x de 0 a x de e a la menos t cuadrada de t, entre 0 y x, ¿qué tendría, muchachos?
E a la menos x cuadrado. E a la menos x al cuadrado. ¿Sí? La derivada de la integral de 0 a x del logaritmo natural de t cuadrada menos 3t más 1, ¿qué me daría, muchachos? 1 sobre Integral de x cuadrada menos 3x más 1. No, porque No, tengo es aquí la derivada. derivada. Es la derivada. 1 sobre Natural t al de cuadrado menos 3. x cuadrado menos 3x más 1. Muy bien. Sí, lo único que hago es sustituir. Ahora, ojo, muchachos, vamos a hacer estos dos. ¿Ya más o menos me agarraron? Bueno, ¿ya más o menos vieron cómo se hace? No, No. no, o sea, arriba integró, ¿no? Primero. No, porque Y, esta integral es difícil saberla. Solamente lo que bueno, hice. ajá, aplico el teorema, ¿no? Pasó a x, bueno, la t a x. Y después O sea, derivó. solo se sustituye la x por la t. Para usar el teorema, sí. Y en realidad es bastante útil. La integral de 0 a x de coseno de 2t más 3 de t. Yo sé que no hemos visto integrales de funciones trigonométricas, pero usando el teorema 2, ¿qué me quedaría? Coseno de 2. Coseno de 2x más 3. Listo. Y así lo podemos seguir haciendo. O sea, ¿y esos van a ser los resultados? Sí. De esta derivada con esta o integral. sea, Sí. son diferentes ejemplos. Entonces Yo sí pensé que ponga la de primera, esos. o sea, seguía en la otra. Son diferentes. Profe, pensamos que era pues procedimiento. sí. Pues, Ponga de esos, llene de esos el examen, profe. Ahora sí, ¿no? Pongo unas más difíciles, profe, porque están bien fáciles. Qué fácil. ¿No queda más que los tenías que hacer llorar, muchachos? A ver. Pero eso Ahora, no solo... es tan sencillo, muchachos. Vamos a hacer este. ¿Cuál es la integral de 0 a 1 de x e a la x al cuadrado de x? Vamos a ponerle e a la menos x, muchachos. Sin el x al cuadrado. Bueno, vamos a poner el x al cuadrado. ¿Cuál dijo, profe? O sea, esta derivada. Vamos a hacer estos ejemplos. Déjenme, me cambio de hoja. Entonces, el primero, ¿qué me va a dar, muchachos? ¿Qué me daría esta derivada de esta integral? E a la menos 1 sobre 2e. No.
es igual a 0. ¿Por qué? A ver, otra vez. La derivada de esta integral es 0. ¿Por qué? Porque como tengo aquí los límites de integración, pero ahora son constantes, No aplica el teorema. me estoy aplicando parte del teorema, la segunda parte que vimos, que cuando tengo la derivada de una cosa que es constante, su derivada es 0. Entonces, vean que Va. es uno de los límites variables. ¿Sí? Sí. Si Fácil. quieren, lo hacemos paso a paso. Primero encuentro la integral de 0 a 1 de x a la menos x al cuadrado de x. Entonces podemos usar sustitución. Haciendo u igual a menos x al cuadrado. Y du igual a menos 2x de x. Observen que ya casi tengo el x de x, pero me sobra el menos 2, lo paso del otro lado dividiendo. Y voy a tener la integral de 0 a 1. Disculpen, aquí no voy a poner los límites de integración, pero voy a tener como si fuera esta integral. Va a ser la integral de e a la u de u sobre menos 2. Y esta integral la puedo resolver como e a la u entre menos 2. Regresando a x, cuando regreso a x, ahora sí tomo los límites de integración. Entonces tengo la integral de x a la x de x de 0 a 1 va a ser igual a e a la menos x al cuadrado sobre menos 2 entre 0 y 1. Observen que aquí, bueno, no le puse la constante de integración porque estoy trabajando con una integral definida. Entonces, ahorita que ya regresé, pues de todas maneras no tenía que poner la constante de integración. Si evalúo esto, me va a quedar e a la menos 1 sobre menos 2 menos e a la 0 entre menos 2, ¿no? E a la 0 vale 1 y esto me queda más un medio. Ahora, derivando, como me pide aquí, voy a tener lo siguiente. La derivada con respecto a x de esta integral con límites definidos va a ser igual a e a la menos 1 sobre menos 2. Perdón, va a ser igual a la derivada de e a la menos 1 sobre menos 2 más un medio. Esto es un número concreto, ya es una constante. Y la derivada de una constante, aquí no depende nada de x, siempre vale 0. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿En el examen quiere el procedimiento o también como nos está enseñando directo? Puede ser. ¿A qué nos referimos directo? O sea, de que nos está, como los ejercicios pasados, que nos está enseñando, o sea, sin el procedimiento, con el teorema. Ah, aquí directamente con el teorema. Ajá. Pues si les pregunto uno de estos directamente con el teorema. Normalmente no pregunto de estos. Bueno, sí los pregunto, pero no en la parte que ustedes piensan. O sea, ¿cómo? En la de verdadero y falso. Exactamente. No la pregunto dentro de los problemas que tiene. Profe, entonces siempre que los límites de integración sean constantes, ¿va a ser 0? Si utilizo una derivada después de la integral, sí.
Si no, área bajo la curva. ¿Cómo? Como en el teorema 1. Como el teorema fundamental del cálculo. Aquí no llevo una derivada adentro, tengo un número concreto. ¿Sí? Voy a tener 8 tercios, un medio, voy a tener un área bajo la curva. Aquí lleva una derivada después de la integral, o sea, primero hago la integral y luego la derivo. Ahí sí la derivada vale 0. ¿Sí? Más o menos. Pero Más se o tienen que fijar bien dónde está la derivada, dónde está la integral. ¿No? Y una de las cosas que pueden ver aquí, ahorita ya no lo voy a hacer, pero bueno, no lo voy a hacer yo. Voy a checar aquí la solución. La integral de 0 a 1 de la derivada con respecto a x de x e a la menos x al cuadrado de x. Bueno, ok, ahorita vemos. Esta integral no da 0. ¿No? Esta integral en realidad va a ser e a la menos 1 menos 0, que es 1 entre e. Entonces observen que la derivada de esta integral vale 0, pero si yo meto dentro la derivada, no vale 0. ¿Sí? En otras palabras, la derivada y la integral no se pueden intercambiar. Cosa que sí sucede con muchos operadores. Entonces, si la derivada está antes que la integral y es constante, es 0. Sí. Y si es viceversa, si está primero la integral y después la derivada, ahí sí tiene que Hay que resolver. evaluarlo. Hay que buscar cuánto vale toda la derivada y después la integral. Gracias. ¿Sí? Tiene que fijar derivada y integrales definidas, cuánto valen. Y no puedo estar intercambiando una derivada con una integral. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? Profe, yo no capté muy bien eso de que si primero la integral está afuera, o ¿me lo puedo explicar? Sí, o sea, lo que estoy diciendo es, sí depende el orden de integración. Algo que parece muy sencillo es decir, ay, pues esto va a ser igual a a la b es decir, esta derivada la meto adentro de la integral. Y esto está mal, es un error. ¿Sí, muchachos? Profe, entonces esa parte ya usted nos la va a dar si está dentro o está afuera. Sí, normalmente no hago estas preguntas más que en la parte de verdadero y falso. ¿No? Y cuando se evalúa, bueno, cuando es igual a 0, profe, es porque la integral está del lado derecho. La que es igual a 0 es esta, ¿no? Pero esta no sabemos qué nos va a dar. Tenemos que calcular qué es lo que pasa aquí. En la primera parte donde tiene solución, primero se integra y luego se deriva, y en la segunda primero se deriva y luego se integra, ¿verdad? Sí. Ah, ok. O sea, lo que está dentro es lo que hacemos primero. Uh-huh. Y en la parte de arriba da 0, pero cuando
los límites son constantes. Así es. Ok. Si el límite es variable, ahí no da 0. Ahí solamente tengo que evaluar la función en la variable. Bueno, sí me tengo que fijar si está arriba o abajo. Profe, de los ejemplos que puso ahí, en la primera primero se integra y en la segunda primero se deriva. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Todos, muchachos? En esa parte del teorema 2 ya, bueno, ya en ese caso primero se deriva, ahí sí, no, en la parte de arriba, perdón. No, a ver. Sí, un segundo. No, sí, en la parte segunda. Ahí es... ¿Aquí? No, o sea, en la... ¿En la que estaba? última, ajá. Ahí es primero por partes. No, ¿verdad? Es utilizando la parte del producto. Aquí primero hacer la del producto, okay. Para obtener la derivada. Y de lo que salga hay que integrarlo. Ah, ok. Sí, y la integral ya ahí es más o menos complicada. Sí, gracias. Profe, ¿cuándo nos va a subir los otros ejemplos de exámenes que ha hecho? Pues ya pronto. No, yo creo que mañana. ¿Dudas, muchachos? Si ya no hay más dudas, terminamos por el día de hoy, muchachos. Oiga, profe, en la tarea dice resolver problemas de condiciones iniciales. ¿Qué pasó? ¿Ese es algún método? Disculpe, muchachos. Sí, la de condiciones iniciales. Se tienen que fijar cuál es la condición inicial. Para poder resolver el problema. Para encontrar el valor de la constante. Entonces, supongan que dice... Integrar x al cubo con la condición inicial de que la antiderivada evaluada en x igual a 0 es 30. Entonces, ustedes lo que hacen es, pues voy a integrar f de x igual a la integral de x al cubo de x. Y esto es x a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Esto es la antiderivada, ¿cierto? Entonces ya sé que la antiderivada vale x a la 4 sobre 4 más la constante. Ahora, la condición inicial es tal que f de 0 es igual a 30. Es decir, si yo evalúo esto en 0, va a ser
0 a la 4 sobre 4 más la constante de integración tiene que ser igual a 30. Por lo tanto, la constante de integración es igual a 30. Sí, sí se tienen que fijar un poco cómo hacerlo. O sea, otro ejemplo. Integrar f de x igual a 1 entre x más 1 con la condición inicial de 50, ¿no? Entonces, integro f de x. O sea, esto quiere decir que f mayúscula de 0 es igual a 50, ¿no? O f... ¿qué voy a poner cuando x es igual a 0? ¿No? F de 0 es igual a 50. Ustedes lo buscan bien, pero yo ya les voy a poner el resultado. Es logaritmo natural de x más 1 con valor absoluto más la constante de integración. Ahora, déjenme cambiar aquí un poco. No va a ser x más 1, va a ser x más 2, ¿no? Entonces, recuerden que esto es f mayúscula de x. Entonces, f mayúscula de x es igual a logaritmo natural de x más e2 más c. Y por otro lado, yo sé que f de 0 vale 50. Es decir, evaluando f de x en 0, voy a tener logaritmo natural del valor absoluto de 0 más e2 más la constante de integración tiene que ser igual a 50. El 0 no cuenta, e a la 2 es algo positivo, y el logaritmo natural de e a la 2 me va a quedar solamente 2. Tengo 2 más la constante de integración es igual a 50, y en otras palabras, la constante de integración es 50 menos 2. Y esto es igual a 48. Profe, ¿puedes subirle tantito? Entonces, no es que necesariamente la condición inicial me diga cuánto vale la constante de integración. Sí me tengo que dar cuenta dónde está evaluada. ¿Sí? Y no todas las condiciones iniciales van a estar evaluadas en x igual a 0. Hay algunas que están evaluadas en x igual a 0 y otras en x igual a 100 y así sucesivamente. Pero básicamente es cómo determinamos la constante de integración, dado que conozco algún punto por el que pasa la función, la antiderivada. ¿Sí? ¿Esto contesta la pregunta? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿más dudas? Si no hay más dudas, nos vemos el lunes, muchachos. El lunes va a haber dudas, profe. ¿El lunes va a haber dudas? Muchas. ¿Es una promesa? Muchas. Téngalo por profe. seguro. Ok.